causa de ayer. El papanicolado es como un perfil negativo que se tiene que hacer con todos los pacientes. Es decir, la historia es un dato. Yo quiero preguntarle si tiene sentido. ¿Y por qué tendríamos que preguntar esto a este paciente? ¿Por qué podemos hacer? Porque ya tiene su vida sexual activa. No sé la vida sexual. No vida sexual, pero es muy general. Por la prevalencia que hay. Bueno, puede ser eso, ¿verdad? Por la prevalencia, porque tenemos tipo de K. Por ahí tendría que ir más su respuesta, ¿no? Que serían cosas que quiero que se pongan a analizar. Vale, sigan. Ya dentro de los hábitos, no consumen alcohol, tabaco ni drogas, presenta una alimentación adecuada, actividad ¿Qué es física. alimentación adecuada? Es otro dato que yo no sé qué me ponen en la historia. ¿Qué es la alimentación adecuada? Esto también lo mencionamos en el ADP, que estaba un poco sin una definición clara. Ahora, lo que definimos en el ADP es que una alimentación adecuada tiene que tener todos los grupos, tanto de proteínas, carbohidratos, grasas, con sus micronutrientes respectivos para poder tener una salud y mantener la salud. Correcto, lo pasa con la misma lógica, ponle. La anterior vida sexual, ¿sabe qué, doctor? Solo el masturbo. ¿Qué es? ¿Es activo? Bueno, ¿se dan cuenta? Por eso hay que preguntar. Vale. Ya, dentro de la actividad física, 30 minutos diarios, presenta micción y defecación normales, en antecedentes familiares, padre hipertenso, antecedentes sociofamiliares, vive con una prima, también estudiante, clase socioeconómica media, vivienda amplia con todos los servicios básicos y apoyo económico por parte de los padres. Dentro del examen físico tenemos una temperatura oral de 38.3, frecuencia respiratoria de 25. Hay algo importante. ¿Qué hay? Importante, más que qué llama la atención. La temperatura. Ok. ¿El paciente por qué vino? ¿Motivo de consulta? Falta de Eso me llama la atención. ¿Por qué? Si viene con falta de respiración, no valoramos nada de conciencia, no valoramos la parte. ¿Verdad? Usted está valorando. Se decaída. Solo quiero que se pongan a analizar. ¿Y qué otra cosa sería importante que lo van a presentar ustedes? La hiperventilación que puede producir, ¿verdad? Cuando está saturando, ¿qué más hay? Saturación de 90, función arterial de La 50. frecuencia respiratoria de los tres. Hasta se sabe la vez 16 a 20. ¿Cómo está ahorita? ¿Qué más? ¿Saturación cómo está? Está en el cuadro inferior de la separación de la mano. ¿En qué altitud? ¿En cuántos metros está viva esta señora? También está con bradicardia. Está viviendo. ¿Dónde vive la señora? ¿En qué altitud? ¿De dónde es? ¿De dónde Pero vive? vive ahorita De Loja, pero ahorita En vive. Quito. Sí. Entonces, ¿en Quito cuánto es la saturación? De 95. ¿Es igual en la costa en la sierra la saturación? ¿Cuánto diferencia es? En la costa los niveles se manejan son de 95 para arriba y acá en la sierra de 92 a 95. Son datos que yo quiero, no sé si eso discutieron en un EVP, pero son datos que deberían haber estudiado eso. Vamos, sí. Ya, dentro del estado general se presenta decaída, piel mucosas, sin exantema, mucosas semihúmedas, sin cianosis central, la nariz interna leve, mucosa nasal, moco transparente, escaso, sin fetidez, senos paranasales no dolorosos de la palpación, oídos, tímpano, Claro, eso es lo positivo. No es necesario, lo más importante, ya no preguntaron conciencia, que es algo que a mí me llama la atención que lo hacen esta vez, pero no sé por qué no lo preguntan. Conciencia. Pero bueno, vamos. Ok, entonces en oídos Pásale presenta. nomás, esto es solo lo negativo. Ya. Lo es negativo. Sí, ya. Lo positivo es que tenía, digamos, el tema de mucosa nasal, los oídos con un leve tema y congestión de amígdalas del lado 2. Ok. O sea, de aquí todo por esto, por una sintomatología que sugiere una neumonía, se le pide una RX de tórax. Donde se encuentran una RX de tórax y un hisopado para SARS-CoV-2, y que la prueba rápida, lo hablamos en el ADP, que era indicada por el pico de evolución de Lenin. Entonces se le pide la PCR para SARS-CoV-2 para descartar la prueba. Es generada en R que se encuentra infiltrado intersticial difuso en ambos pulmones, y hasta que nos den el resultado de la PCR se le comenzó una antibioterapia empírica con acitromicina de 500 mg
miligramos una dosis y después de 5 miligramos una dosis por 4 días. Esto empíricamente sin tener el resultado. Después de 3 días nuestra paciente empeora el cuadro por lo que se le administra oxigenoterapia ambulatoria canonazol, manteniendo una saturación mayor a 93%. ¿Por qué iniciaron con acitromicina? ¿Por qué iniciaron con acitromicina? Estaba mencionando neumonía nosotros. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de neumonía nosotros? ¿Cuál? No, es la neumonía por la tranquila. ¿Y cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Sí? No estábamos en línea con acitromicina. No estaban los primeros tratamientos. Yo solo quiero preguntar es porque a mí me llama mucho la atención. Sí estaba en la oficina y hablaba con varios médicos de esto y lo mejor con esto, pero ya en estos casos me llevo esto. ¿Qué me dicen las guías a mí? ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en una neumonía adquirida de la comunidad? Okay. Solo amoxicilina. Nada más. Amoxicilina con ácido clorónico no está. ¿No? Sí, ¿qué es? O sea, está Tal vez. Está cuando hay una posible riesgo de que la bacteria sea resistente a la comorbilidad. Ok, bueno, eso es un tema que deberían discutir ustedes, ¿verdad? Ya le mandaron acitromicina, después 250 ya. ¿Cómo confirmaron del diagnóstico de neumonía solo con RX? No, después ya nos regresó el resultado de la PCR que salió positivo. Ya es el diagnóstico de una neumonía que ¿Y qué tiempo llegó después? No nos dice tiempo después, pero nos dice tiempo de... No llegó el tiempo, ¿qué hicieron con el antibiótico entonces? El antibiótico se descontinuó. ¿De qué? El antibiótico se descontinuó cuando llegó la PCR. Era algo curioso, ¿por qué no iniciaron entonces el antibiótico? Porque las vías están que no se tiene que esperar a un cultivo, o si se encuentran los infectados en ARX, se tiene que empezar antibioterapia empírica. Bueno, muy bien, vamos. Entonces no es una neumonía, es un SARS. Es una neumonía típica, adquiere la inmunidad pasada por Vamos. Aquí vamos a hablar un poco de los fármacos usados en la neumonía y su relación con el ERIC. Bueno, en el primer farmacología tenemos las cefalosporines, como la cisteína y la cisteína. Las manifestaciones basan en la cefalopatía, desorientación, somnolencia o políticos. El mecanismo que el farmacológico se relaciona con el ERIC es porque existe una acumulación de líquido cefalopatía que atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto genera una alteración de los neurotransmisores y el GABA. Entonces, eso es lo que genera un estado de euforia y psicosis. En el segundo grupo tenemos las profilanormas, que es el levofloxacino, que las manifestaciones basan en la confusión, alucinación y agitación. El mecanismo por el que va a causar esas manifestaciones es que este medicamento va a penetrar el sistema nervioso central y va a causar un antagonismo en los receptores GABA, lo que genera un estado hiperexcitatorio. Y por último, en este grupo de antibióticos tenemos los macrólidos, que es la claritromicina y la citromicina, que generan manifestaciones como confusión y alteraciones del ánimo. El mecanismo va a ser que genere un efecto neurológico directo en el citocromo P450, que esto sirve para descomponer el fármaco dentro del hígado. Entonces, como al momento de no existir este proceso, se va a predisponer una acumulación de estos fármacos o de otros fármacos que se hayan utilizado, y esto va a hacer que exista un acúmulo y atraviese igualmente el sistema nervioso y inhiba el sistema nervioso. En el antituberculosis tenemos la rifampicina, que igualmente genera irritabilidad, apatía, confusión y insomnio. El mecanismo de que genera esas manifestaciones es la inducción enzimática, igualmente del citocromo 450, que acelera el metabolismo de varios fármacos y neurotransmisores. Acá tenemos otro grupo farmacológico que son los AINES, como el ibuprofeno. Las manifestaciones van a ser corrupción leve, somnolencia y cefalea. El mecanismo es debido a que inhibe las COX. Esto va a hacer que disminuya las prostaglandinas, que son la regulación del flujo cerebral. Al momento que existe una alteración del flujo cerebral, provoca histeria, y esto va a ser lo que causa la manifestación. También tenemos los opioides, como la morfina, la fentanila y el normoform. Estas manifestaciones van a causar sedación excesiva, confusión, alucinación y agitación. El mecanismo de base genera estas manifestaciones para hacer la activación de los receptores opioides, que esto va a inhibir el GABA.
lo que genera excitación neuronal. Y por último tenemos los corticoides, que tenemos la desaceleración y la revolución, manifestaciones clínicas que es insomnio, euforia, ansiedad, psicosis, agitación y alucinación. Aquí veo que falta medicamentos utilizados para la tos. Es muy frecuente conseguir un medicamento para la tos. ¿Cuál? ¿Qué es? Cortisona. Sí, pero ¿qué vienen a hacer? ¿De dónde vienen estos? ¿De dónde vienen lo que tú me dices? ¿De qué son? Sí, pero los disúlpinos no puedo ver la explicación de dónde. La codeína, ¿dónde es? ¿Qué es la codeína? Es una piedra. Ahora, eso es sumamente importante porque ustedes van a encontrar en varias farmacias que muchos fármacos dependientes consumen todos este tipo de productos, ¿verdad? Y se utilizan para la tos. Dale. Bueno, el mecanismo de los corticoides va a ser que existe un exceso de corticoides artificiales, aumentando la liberación del glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio, y una inhibición del GABA. Ahora vamos a hablar un poco de la neumonía por aspiración. Es un tema importante ya que es bastante asociado a los tratamientos de los mecanismos que van a tener nuestros pacientes psiquiátricos. La neumonía por aspiración es una infección pulmonar causada por la entrada o la aspiración de un contenido oral, gástrico o alimenticio en la vía aérea. ¿Okay? Como ya mencioné, tiene una tonalidad de pacientes que tienen trastornos neurológicos y psiquiátricos. Estos van a ser explicados con las causas. Así que sí. Estos cuatro mecanismos de causas de la neumonía por aspiración son comunes en pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, la alteración del reflejo de la devolución y el reflejo del oxígeno. Principalmente el de la devolución es para coordinar el cielo del avión, así que no pase a la vía respiratoria. Y el reflejo del oxígeno es para expulsar los agentes infecciosos de la vía respiratoria. En enfermedades como yo solo voy a dar una introducción y después se van a explicar las causas más a profundidad. Digamos, en pacientes que han tenido ACV, Parkinson y Parkinson tienen daños en los núcleos pulmonares, los cuales van a interferir en el control de estas vías para controlar los reflejos. La disminución del nivel de conciencia, obviamente si no tenemos un nivel de conciencia, bueno, vamos a perder nuestra capacidad para activar estos mecanismos de defensa y se va a dar una inclusión en la neumonía por aspiración. En pacientes que utilizan benzodiazepinas o anestesia general que declinen en sala, vamos a tener esta depresión de los reflejos de protección. El reflujo gastroesofágico también va a ser una gran causa, como ya se mencionó antes, es el contenido gástrico que puede ascender por el esófago y ser aspirado y de la vía respiratoria. Esto también se puede encontrar en trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, la bulimia y la colonización por bacterias neurofaringes. Esto es ya que la microbiota al colonizar la vía respiratoria se vuelve patógeno. Esto es muy común en pacientes psiquiátricos que están hospitalizados y están sujetos a intubaciones o respiración mecánica. Dentro de los trastornos psiquiátricos involucrados, como habíamos presentado en el artículo, encontramos a la esquizofrenia, que es un trastorno psicológico crónico con alteración de la percepción, pensamiento, afectividad y comportamiento. Como habíamos dicho, en el estudio se encontraba que estaba relacionado con la riesgo de neumonía con los efectos secundarios de los antipsicóticos que los pacientes deben consumir. Tenemos antipsicóticos de primera y segunda. Entonces aquí es importante. Entonces, cuando alguien te pregunta por qué el esquizofrénico puede producir una neumonía por aspiración, van a responder, no es por esquizofrenia, por el tratamiento que estos medicamentos pueden producir. Esto es sumamente importante. Correcto, vale. Ya, entonces dentro de los antipsicóticos típicos de primera generación encontramos el alrededor y la clorpromazina. Estos se asocian a una sedación profunda, rigidez muscular y efectos extrapiramidales que van a afectar a la función de la depresión, que se relaciona con lo que ya nos había mencionado en Ricardo. Entonces
Después tenemos los antipsicóticos atípicos de segunda generación, en este caso la clozapina, que igual es la que se mencionaba dentro del artículo, que esta tiene un mayor riesgo de neumonía, porque esto se debe a producir una hipersalivación, una ciacorrea, una sedación intensa y también una agranulocytosis que está relacionada con una respuesta inmunitaria. Y también se encuentra la risperidona o la azafina y la quetiapina, que igual pueden causar un estado de sedación, que todos estos contribuyen a que se pueda evolucionar a una neumonía por exposición. Otro trastorno psiquiátrico es el trastorno depresivo mayor. Este es un trastorno afectivo que se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores que se definen por un periodo de menos de 2 semanas con un estado de ánimo depresivo persistente y abandono, acompañado de una combinación de síntomas afectivos. Dentro de este trastorno depresivo mayor, los pacientes pueden presentar disminución del estado de alerta y una dificultad psicomotora. En fases severas del trastorno depresivo mayor, también puede haber hipoactividad. Esto va a reducir los mecanismos protectores que se mencionaron de la tos para poder combatir los microorganismos. También puede haber una alteración del apetito y la alimentación, tanto la anorexia como la ingesta impulsiva pueden alterar los patrones normales de la depresión y lograr esta respiración y posteriormente la neumonía. También la fatiga y debilidad muscular relacionada igual con todos los mecanismos de defensa que tiene nuestro organismo para poder combatirlos, y también se relaciona con el uso de los fármacos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la imipramina, que igual llevan a un estado de sedación intensa, serostomía, que es la boca seca, y la disminución igual de todos los mecanismos tanto de oxígenos y depresores. Otro trastorno también que se mencionaba era el Alzheimer, que es un trastorno neurodegenerativo que afecta la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la capacidad motora. Esto es considerado entre los trastornos neurocognitivos mayores y es más común en las personas mayores de 65 años. En estos pacientes se va a encontrar una deducción alterada por una disfunción neurogénica. Entonces, a medida que esta enfermedad avanza, se van a encontrar hospitales que están identificadas en la depresión, que se relaciona con lo que habíamos mencionado del reflujo gastroesofágico y todo lo que también puede haber en fases más avanzadas de esta enfermedad una pérdida del reflejo deglutitorio, que es con una reducción o ausencia de la deglución, que esto va a provocar que se pueda pasar los alimentos o el reflujo hacia la tráquea. Con síndrome también claro se presenta la bulimia nerviosa, que es un trastorno de la conducta alimentaria por reacciones repetidas de ingesta excesiva de alimentos, debido a que hay conductas compensatorias inapropiadas para evitar el aumento de peso. Esto lleva al vómito inducido, que básicamente lo que va a hacer es que esto pueda aumentar una presión intraabdominal, más que se relaje una relajación forzada del esfínter esofágico inferior, que esto llega a que se debilite el esfínter, pueda haber una inflamación crónica, un reflujo a su vez, y así se pueda llevar a una neumonía por aspiración. Ahí me falta algo. Me hablaron de la bulimia, pero hay una patología que es sumamente importante que produce la neumonía por aspersión. ¿Cuál? Que no me hable este grupo. Sumamente frecuente en hospital con hospitalización en emergencias. ¿Cuál? Tenemos algo donde les puedo ir penalizando. Vamos. Y sobre todo es importante, porque esto lo van a encontrar en emergencias. Produce neumonía, ¿no? Más que las otras, ustedes van a ver en emergencias, sobre todo en estas abstinencias o en las intoxicaciones por el alcohol. Ojo. Dale. Ya, dentro del tratamiento no farmacológico en la neumonía es importante considerar que se debe colocar al paciente en posición semifácil, es decir, a 45 grados, como lo podemos observar. Esta posición le ayuda al paciente a mejorar la expansión pulmonar, optimiza la oxigenación, reduce el riesgo de la aspiración y disminuye el esfuerzo respiratorio.
Por otro lado, es importante indicarle la higiene respiratoria, que nos ayuda a prevenir la propagación de infecciones, facilita la eliminación de secreciones y mejora la función pulmonar. Es la técnica de la tos efectiva, donde también se debe realizar un lavado de manos y uso de mascarilla y la higiene nasal. Dentro de esto se recomienda el cepillado dental al menos 2 veces al día y lavados nasales con suero fisiológico. Pero de dientes hay estudios donde dicen que evitan ciertos procesos. Puede ser una estrategia interesante. ¿Ya van a hacer la estrategia? Sí, Solo exponemos esta idea. Ok, dale. Dentro de la educación al paciente y a la familia se debe enseñar signos de alarma como la fiebre persistente, dificultad respiratoria y la coloración asombrada, que es la cianosis. Esto hay que fomentar el autocuidado como la higiene, hidratación, alimentación y adherencia al tratamiento, y se debe reducir el riesgo de contagio mediante medidas de higiene respiratoria y aislamiento si es necesario. El tratamiento no farmacológico lo escogimos específico al caso de nuestra paciente que ya está en una etapa de resolución, que es una etapa de resolución de su neumonía típica por COVID-19. Lo que vamos a hacer es una respiración diafragmática guiada. El fundamento fisiopatológico que encontramos fue que durante la neumonía por COVID-19 se produce una inflamación intersticial, inflamación alveolar, que reduce la capacidad de intercambio de los gases, o sea, causando hipoxemia, aumento del trabajo respiratorio y fatiga muscular. Lo que busca esta respiración diafragmática es disminuir la frecuencia respiratoria, reducir el uso de músculos accesorios y mejorar la oxigenación. A su vez también tiene la ayuda de disminuir la ansiedad respiratoria. ¿Quiere que haga con una persona o con todos? Vamos a hacer como si el paciente va a estar ahí, porque es el paciente lo que